No sé si rendirán algún parcial, algo así, porque son muy poquitos hoy. Sí, Cuarenta y pues, cinco, cuarenta y Me seis. dijeron que hay un parcial de matemática. ¿hoy día? Ah, Creo que sí, es lo que me han dicho. Mm. claro, por eso debe ser. Deben estar todos estudiando. Sí, el chat que a los 18 tienen parcial. Claro, ¿viste? Bueno, muy bien. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Buenas. Bien, me fui a buscar un cafecito. Muy bien. Bueno, empezamos, así le damos... Claudia todavía no está, ¿no? ¿Ah? No, creo que no. He visto. Bueno. Eh, bueno, vamos a terminar. Quedan unas 14 diapositivas que vamos a ver un poquito el tema de dilatación de los gases. Hemos estado viendo un poquito de calor y hemos estado analizando la dilatación de los sólidos. Y ahora vamos a terminar de ver un poquito el tema de gases, ¿ah? Y vamos a ver un poquito en esta parte de las leyes de los gases, vamos a analizar sobre todo tres leyes y una ecuación que es la ecuación general de los gases ideales. ¿A qué le vamos a llamar gases? Bueno, le vamos a llamar a todo elemento que pueda fluir y que está en un estado natural, cuya materia se presenta en estado gaseoso. Ya hemos visto también un poquito anteriormente cuáles eran los estados de la materia, entonces vamos a analizar a partir de ese estado. Y de estas leyes que nosotros vamos a analizar, hay básicamente estas tres, que es la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charlie-Gay-Lussac, que es primera y segunda parte, ya la vamos a ver, y vamos a terminar por plantear qué significa la ecuación general de los gases. En esta parte de los gases, vamos a analizar un poquito la teoría cinética de los gases, pero vamos a ver que en el tema de gases sobre todo participan tres variables que vamos a tener en forma presente y constante. Una de ellas va a ser la presión, otra va a ser el volumen y la siguiente va a ser la temperatura. ¿Ah? Estas tres variables son las que nosotros vamos a analizar permanentemente cuando estemos viendo un poquito las diferentes leyes que participan en los gases, y vamos a ver cómo se combinan estas tres variables de presión, volumen y temperatura entre sí para poder participar en la generación del estado gaseoso. Ya habíamos analizado un poquito cuando vimos el estado de la materia. Nosotros hemos dicho que lo vamos a encontrar en tres formas o en tres variables. Esta es el gas, el líquido y el sólido. Y sobre todo también habíamos analizado que en función de cómo encontremos esa materia, también iba a ser el estado en que vamos a encontrar las partículas internas de la materia. Y a medida que el cuerpo sale del estado sólido, donde sus partículas se encuentran más juntas, más unidas, vamos a ver que a medida que nosotros le vamos a ir entregando calor a ese cuerpo, vamos a ver que se va a empezar a producir un dinamismo, una cuestión dinámica, es decir, las moléculas se van a empezar a mover y vamos a tener transformaciones de sólido a líquido y vamos a tener otra transformación de líquido a gaseoso y vamos a apreciar que la distancia de la molécula en cada uno de estos estados es mayor que en el estado sólido. Eso ya lo habíamos analizado cuando habíamos estado viendo las situaciones de calor y temperatura en la parte anterior. Ahora, aquí hay varias definiciones de lo que significa el gas en estado sólido, perdón, el gas en estado gaseoso,
Y vamos a ver que cuando nosotros tenemos una materia en este estado, cada partícula se va a mover en una forma independiente. Es decir, puede subir, puede bajar, puede chocar contra las paredes, etcétera, etcétera, tal cual lo muestra el gráfico de esta figura. Si ustedes ven, el gas que tenemos nosotros ahí en esa figura ocupa un volumen que está delimitado justamente por la figura que lo contiene. Es decir, el gas es un elemento fluido que no tiene forma propia, sino que tiene la forma del recipiente que lo contiene. Y vamos a ver que todas las partículas que tienen en su interior se empiezan a mover en forma independiente, de tal forma que ese movimiento independiente hace que las partículas puedan chocar entre sí, puedan chocar con las paredes, etcétera, etcétera. Aquí, si yo tuviera un elemento en donde yo le puedo hacer un pequeño agujerito a este recipiente, la partícula obviamente lo que trataría de hacer es salir y ocupar el mayor espacio posible. Entonces, como ustedes ven, cuando uno habla del estado gaseoso, el volumen del gas es el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hemos analizado nosotros el tema de que a un cuerpo le incorporamos calor, llegamos a una conclusión que decía que si nosotros al cuerpo le agregamos calor, las partículas del cuerpo entran ¿en qué? En un mayor ¿qué? Movimiento. ¿Está bien? Entonces fíjense que aquí ya tenemos una definición que es muy importante. Cuando nosotros a un elemento gaseoso le incorporamos calor, sus partículas, que ya de por sí se empiezan a mover libremente entre ellas, cuando nosotros le agreguemos calor, obviamente vamos a tener la posibilidad de que esas partículas tengan un mayor movimiento. Y cuando tengan un mayor movimiento, vamos a ver que variables empiezan a jugar entre sí para que empiecen a aparecer algunas de las definiciones que vamos a analizar acá enseguida. Ahí tienen dos elementos en estado gaseoso, ¿eh? Simplemente para que vean que las partículas en diferentes gases también tienen un movimiento totalmente distinto. Y vamos a analizar ahora lo que son las leyes de los gases. Entonces fíjense que acá dice la ley de Boyle-Mariotte, dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, a la temperatura y a la cantidad de materia constante. Fíjense en este gráfico. Vamos a analizar este grafiquito que está acá. La ley de Boyle dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Si ustedes se fijan, yo voy a llamarle figura A, figura B, figura C. ¿Está bien? Si ustedes miran en la figura A, van a ver que ahí hay una pesa que le está poniendo una presión igual a una atmósfera. En esta otra hay una presión de 2 atmósferas y en esta hay una presión de 3 atmósferas. La pregunta sencilla, simplemente de analizar la figura, es ¿en cuáles de las 3 existe mayor presión y menor volumen? En el C. En el C, exactamente. Y fíjense qué es lo que dice la ley. La ley dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Es decir, a mayores presiones, menor volumen. ¿Está bien? Esto es muy sencillo. Si ustedes empiezan a echarle aire a un globo y lo empezamos a apretar el globo de tal manera de hacerlo cada vez más chiquito, van a ver que la piel del globo se empieza a hacer más transparente porque empiezan a aparecer mayores presiones, ¿no es cierto? Entonces, el volumen
siempre va a ser inversamente proporcional a las presiones. Es decir, a mayor presión, menor volumen. ¿Está bien? Entonces, si uno analiza este tema de a mayor presión, menores volumen, van a ver ustedes, por ejemplo, los tubos de gases que tienen los autos, ¿ah? En donde te dice, bueno, mira, este tubo de gas es un tubo que puede contener un volumen de 2 metros cúbicos. ¿Está bien? Pero 2 metros cúbicos entran en un espacio que tiene 1 por 1 por 2. Y ese no es el tamaño que tiene el tanque de gas de un auto, es mucho más chiquito. ¿Y por qué más chiquito? Porque ese volumen que yo puedo meter ahí, equivalente a 2 metros cúbicos, lo puedo meter en un volumen más chico cuando le aumento la presión. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy aplicando la ley de Boyle-Mariot. Si yo miro la bocha donde está el gas en una heladera o en un equipo de aire acondicionado, van a ver que es una bochita muy chiquita, pero que tiene un volumen, ¿no es cierto?, muy importante, de acuerdo a la presión que tiene cada uno de estos artefactos. Entonces, de vuelta, aquí aplicamos el principio de la ley de Boyle-Mariot, que dice que es inversamente proporcional el volumen a la presión que tenemos. Por otro lado, tenemos la ley de Charlie y Gay-Lussac, la primera ley de Charlie y Gay-Lussac. Y fíjense, ¿qué dice esta ley? Dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos menores temperaturas, las moléculas del gas, ¿qué es lo que hacen? Se detienen, ¿Se? no se mueven tanto, digamos. Se juntan. ¿Está bien? Si yo disminuyo la temperatura, ¿no es cierto?, estoy contrayendo el volumen y entonces las partículas del gas se tienden a juntar. Y si yo le aumento la temperatura, ¿qué es lo que hace? Se separan. Se expanden, ¿no es cierto? O sea, a menor temperatura, mayor contracción de la molécula, a mayor temperatura, menor contracción de la molécula. A menor temperatura, la molécula de un gas se contrae y a mayor temperatura, la molécula de un gas se expande. ¿Está bien? Y entonces fíjense que es distinta a la ley que habíamos estado analizando recién, porque recién habíamos estado viendo en función de la presión. Y ahora estamos viendo en función de la temperatura. Y ahora fíjense que dice la segunda ley de Newton, perdón, la segunda ley de Gay-Lussac, que me está diciendo, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, obviamente, por supuesto, porque esta está relacionada con la anterior, ¿ya?, que es la que me permitía a mí poder tener a mayor temperatura, menor volumen, a mayor temperatura, mayor volumen. Obviamente que en este caso se tiene que dar también esta circunstancia. Y entonces, fíjense qué es lo que pasa en la diapositiva que sigue. Acá nosotros vamos a tener la ley de los gases. De esta manera se van a comportar siempre los gases. Y entonces, fíjense, vamos a leer lo que dice este cuadrito que está acá, que está relacionado con cada una de las gráficas. Dice que al aumentar la presión a volumen constante, la temperatura aumenta, que es la figura A. Fíjese, el volumen es constante, la presión aumenta. Si la presión aumenta y no puedo variar el volumen, las moléculas se van a mover más, van a haber más fricción y la temperatura obviamente va a aumentar. En el gráfico B dice, al aumentar la presión, la temperatura, al aumentar la presión a temperatura constante, ¿no es cierto?, el volumen disminuye. Fíjense, al aumentar la presión, el volumen disminuye. Esto lo estamos haciendo a temperatura constante. Fíjense que ahí me aparece la misma temperatura. ¿Está bien? Acá la temperatura
había aumentado. Fíjense lo que dice en C. Al aumentar la temperatura, a presión constante, el volumen aumenta. ¿Ah? Fíjense, estas presiones y estas presiones son iguales. Aumento la temperatura y como yo aumento la temperatura, las partículas se entran a mover más y el volumen aumenta. Y la D dice, al aumentar el número de moles a temperatura y presión constante, el volumen aumenta. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo moles es la cantidad de materia. ¿Eh? Si yo incorporo más materia a la misma temperatura y con la misma presión, obviamente que voy a tener más volumen y entonces el volumen va a aumentar. Estas son las 4 características que nos va a pasar en cada una de las circunstancias que nosotros vamos a analizar cuando empecemos a jugar con la variable que yo le dije en la primera diapositiva. Presión, volumen y temperatura. Y fíjense que este PVT forma parte de lo que nosotros luego vamos a utilizar como la ecuación general de los gases. Y en esta ecuación general de los gases, nosotros vamos a involucrar estas 3 variables. Lo que venimos analizando hasta ahora es que estos gases, en función de que nosotros mantengamos constante la presión, mantengamos constante el volumen o mantengamos constante la temperatura, se empiezan a producir algún tipo de variación de presión, volumen y temperatura. O sea, que cuando nosotros mantenemos una de estas 3 variables, las otras 2 se ven afectadas rápidamente. Y entonces lo que vamos a tratar de ver es un poquito cómo se genera esta combinación entre presión, volumen y temperatura, porque todos los gases van a estar funcionando en base a esta combinación de estas 3 variables. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a tener lo que nosotros denominamos la ecuación de los gases ideales. Y fíjense qué es lo que yo voy a tratar de hacer. La ecuación de los gases ideales toma las 3 variables y me dice que la presión, por el volumen sobre la temperatura, ¿sí?, se mantienen siempre constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo mantener constante la temperatura y voy a producir una variación en la presión y en el volumen. Pero cuando yo tomo la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial, voy a ver que es una igualdad de la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Y esto me va a dar siempre un valor constante. Puede variar la presión, puede variar el volumen, puede variar la temperatura. Pero cuando yo haga el producto de la presión por el volumen dividido en la temperatura, en la parte inicial y en la parte final, siempre esa relación matemática a mí me va a dar un valor que es constante. ¿Está bien? ¿Se entiende esta definición? Sí, profe. Perfecto. Entonces, quiero que siempre se acuerden, sobre todo porque luego en instalaciones les van a empezar a hablar de la ecuación de los gases cuando empiecen con el tema de aire acondicionado, porque todos los equipos de acondicionamiento térmico, desde la heladera hasta los equipos de aire acondicionado que se utilizan, más chicos, más grandes, no importa, todos trabajan con un fluido y todos tienen un gas. Y entonces cuando a ustedes le hablen de gas, se van a acordar siempre de esta relación presión, volumen, temperatura, siempre constante. Puede variar cada una de estas y vamos a empezar a aplicar las leyes que ya hemos visto, pero en definitiva,
cuando hagamos la relación entre sí de estas tres variables, el valor que siempre voy a obtener va a ser un valor constante. Y ese es una definición sumamente importante. Fíjese ahí, ya no lo voy a leer a esta diapositiva porque ya hemos hablado nosotros bastante de este tema de las diferentes combinaciones que se da en estas tres variables. Pero fíjense que dicen que los gases están constituidos por partículas, obviamente, y que la distancia entre partícula y partícula son bastante considerables si yo lo tomo o lo comparo respecto de un líquido o respecto de un sólido. Pero también yo sé que si yo tengo un gas que está contenido en un volumen, ese gas tiene ese volumen de ese elemento que lo contiene, pero si yo lo dejo que ese gas se expanda, va a pasar a tratar de ocupar el mayor volumen posible del gas. A ver, si yo estoy en una habitación y en esa habitación tengo un globo con aire, el aire que está dentro del globo va a ocupar el volumen que tiene el globo. Ahora, si yo dejo que ese aire salga del globo y se incorpore a la pieza, bueno, entonces ese aire va a pasar a tener ahora el volumen de la pieza. ¿Está bien? Si yo abro la puerta de la pieza y permito que el aire salga al patio, obviamente que el aire va a empezar a ocupar mayor cantidad de volumen posible. Y eso es un principio de expansión que tienen los gases, que siempre es así, y que cuando yo quiero, por algún fenómeno físico en algún equipo de instalación térmica, contraer esos gases, lo que voy a tener que hacer es quitarle ¿qué? ¿Quitarle volumen? Y para quitarle volumen, ¿qué le voy a tener que quitar primero? Acordate siempre. Calor. Muy bien, acordate siempre esta ecuación. P por V sobre T. ¿Está bien? Si yo aumento, si yo aumento la temperatura porque le incorporo calor, produzco dilatación. Pero si yo le quito temperatura, esta relación me va a variar en el otro sentido. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando a ustedes en instalaciones le hablen de que los gases se comprimen o se expanden, es porque entonces se está produciendo, ya sea para la expansión o para la contracción, una variación en la relación de presión y volumen. ¿Por qué en presión y volumen? Porque si el gas se expande o se contrae, la que estoy variando es nada más que la relación de la temperatura. Y si estoy variando la relación de la temperatura, eso significa que a ese gas yo le estoy incorporando o sacando ¿qué? Temperatura. ¿No? Si se produce Calor. variación de temperatura, significa que a ese gas le estoy sacando o incorporando ¿qué? Calor. 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 Calorías. ¿Está bien? Otra cosa que no hay que olvidarse de esta unidad. Recuerden, cuando yo incorporo o elimino calor, la temperatura del cuerpo va a empezar a variar para más o para menos dependiendo qué estoy haciendo. ¿Está bien? O sea, que cuando ustedes siempre escuchen hablar de que hay variaciones de temperatura, es porque estamos haciendo el hecho físico de incorporar calor o de extraer calor. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos cualquiera de esas dos variables, bueno, lo que nosotros vamos a estar haciendo es producir una variación en la temperatura. Entonces, fíjese en esta ecuación de la ley de Avogadro. ¿Qué está diciendo en esto? Me está diciendo que cuando yo agrego más partículas, provoco una mayor cantidad de choque cinético porque tengo más partículas que se están moviendo y obviamente que lo que voy a hacer, si mantengo constante la presión, el volumen va a aumentar.
Fíjense el ejemplo. Acá yo tengo, en la figura A, tengo un gas que está soportando la presión atmosférica. ¿No es cierto? Ese mismo, yo ahora a la le voy a incorporar un equipo de gas y le voy a empezar a inyectar gas. ¿Está bien? Con la misma presión atmosférica que estoy teniendo. ¿Y qué voy a hacer? Van a empezar las partículas a moverse y como le estoy incorporando mayor cantidad de volumen, pero no le estoy variando el volumen, perdón, no le estoy variando la presión, esto va a empezar, este émbolo va a empezar a subir hasta un punto que la presión interna del gas va a ser igual a la presión atmosférica, el émbolo se va a parar y las presiones que han hecho. Se han equilibrado, digamos. Perfecto, se han equilibrado. Y entonces, fíjense que nosotros cuando estuvimos hablando del tema de calor, estuvimos hablando de que existía el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico, como habíamos dicho que el calor viaja del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, lográbamos el equilibrio térmico cuando el cuerpo más caliente le entregaba una cantidad de calor necesaria para que ambos cuerpos quedaran cargados con la misma cantidad de calor. Y entonces cuando quedaban cargados con la misma cantidad de calor, se lograba el equilibrio térmico. Bueno, en este caso, lo que yo estoy haciendo es generar el equilibrio de presiones. Si yo incorporo más volumen, no cambio la presión exterior, la presión interior va a aumentar hasta un punto tal que se logre el equilibrio cuando iguala a la presión exterior. Y ahí yo voy a tener un volumen más grande que ha ocupado el gas. ¿Me explico bien este tema? Profe, dijimos que la temperatura se mantenía constante para que suceda Claro, esto, ¿no? ahí no hay variación de temperatura, pero vos fíjate, Claro. no hay variación de temperatura porque yo no le estoy incorporando calor. Pero cuando yo le incorporo más volumen de gas, hay más moléculas, hay más movimiento, hay más fricción. Y como hay más fricción, el volumen aumenta. ¿Está bien? El volumen aumenta. Vos fíjate, si yo acá le hubiese mantenido el mismo volumen que en este caso, habiéndole incorporado más volumen, ese movimiento de partícula va a generar un desprendimiento de energía, de calor. calórica, ¿O no? de energía Claro. calórica. Calor, Como va a desprender más calor, entonces hubiese aumentado la temperatura. Perfecto. Entonces, mira, yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Fíjate vos cuando uno utiliza un inflador, el inflador tiene un émbolo como esto y una palanquita acá donde yo voy subiendo y bajando. Y vos fíjate que cuando yo estoy inflando la bicicleta, la parte externa del inflador empieza a tomar una mayor temperatura. ¿Y por qué toma una mayor temperatura? Fíjate, cuando yo bajo el inflador, lo que estoy haciendo es disminuir el volumen. Y como estoy disminuyendo el volumen, ¿está bien? Las partículas tienden a juntarse más y la temperatura, ¿qué hace? Aumenta. Cuando yo subo el émbolo, el volumen, ¿qué hace? Aumenta, la separación de las partículas son más grandes y la temperatura, ¿qué hace? Disminuye. ¿Está bien? Pero como yo en el inflador estoy yendo para arriba y yendo para abajo en forma constante, estoy generando permanentemente una cantidad de fricción del émbolo con la parte externa y de todas las partículas entre sí, y entonces empieza a tomar un equilibrio térmico hasta que llega
al punto establecido. ¿Está? El inflador es uno de los mejores ejemplos de compresión y de descomprimiento del gas, que en ese caso no es ningún gas raro, sino que es aire lo que yo tengo adentro del inflador. ¿Está bien? Sí, sí, me quedó claro. Perfecto. Fíjate qué pasa en este otro ejemplo. Acá vamos a ver que cuando hay un aumento de la presión exterior, cuando yo aprieto más, yo acá tengo esta figura A que tiene esa presión atmosférica o esa presión exterior, pero yo ahora esa presión la hago más grande, fíjate el tamaño de la flecha. Cuando yo aprieto más, ¿qué le pasa al volumen? Se reduce. Se disminuye. Y Claro. yo te voy a preguntar, la presión de este gas, yo le voy a llamar 2, y la presión de este gas 1, ¿cuál de estas dos presiones es mayor? Y la de menor volumen, porque La de eran menor inversamente. volumen, obviamente, porque cuando yo aprieto, lo que estoy ocasionando que ese volumen disminuya, pero vos acordate que siempre la relación es P-B-T. ¿Está bien? Yo aumento la presión, disminuyo el volumen y obviamente que la temperatura va a aumentar, porque esto se tiene que mantener en equilibrio y esto siempre tiene que ser constante. Entonces fíjense, de vuelta, como cuando nosotros hablamos de tema de gases, no me voy a cansar de repetirlo porque no me canso de preguntarlo cuando van a rendir los exámenes. En los gases, yo voy a tener siempre la relación de P por B sobre T. Y como yo haga jugar esa variable, va a ser el resultado que yo voy a tener. Pero más allá de cómo yo haga jugar esa variable entre sí, cuando haga la relación del producto de P por B sobre T, esto se va a mantener en el principio y en el final con un valor constante. Vamos a la última diapositiva. ¿Qué dice la última diapositiva? Dice que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad media de las partículas y con ello el número de choques de las paredes. Obviamente, porque hay más energía cinética. Esto provoca un aumento de la presión interior que desplaza el émbolo hasta que se iguala con la presión exterior. Y entonces, fíjense qué vamos a hacer. Este es A, este es B y este es C. Fíjense que en A, en B y en C siempre tenemos la misma presión. Y también hemos dicho que los gases, cuando ocurre alguna variable, lo que tiende a hacer es igualar las presiones. Entonces, fíjense, acá está a la temperatura T1. Yo ahora le voy a incorporar calor, y como le voy a incorporar calor, la temperatura va a aumentar. ¿Está bien? Y entonces las moléculas van a empezar a moverse con mayor velocidad, se va a ejercer mayor presión del gas y este émbolo va a entrar a subir. ¿Hasta dónde va a subir este émbolo? Va a subir hasta que la presión del gas se iguale con la presión atmosférica. En ese caso, o con la presión exterior que se tenga. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en toda la diapositiva, de vuelta, aunque parezca medio cansador, lo único que estamos haciendo es jugar con las tres variables que nos indica la ecuación general de los gases. Y entonces aquí yo voy a terminar diciendo que P0 por B0 sobre T0, que son las condiciones iniciales, va a ser igual a P1 por B1 sobre T1.
Y esto va a tener siempre un valor que se va a mantener constante. Podré tener una temperatura inicial y una temperatura final, pero la relación de esta y de esto nos va a dar siempre un valor que es constante. ¿Alguna duda? ¿No? En el chat nadie contesta. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos con los ejercicios? Exactamente. Pero quiero dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Perfecto. Compartir pantalla. No. Aquí voy a permitir que puedan compartir, varios participantes pueden compartir pantalla. Bien. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? No, en el chat no. Muy bien. Nada. Bueno. ¿Está Claudia por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Muy bien, usted? ¿cómo estás? ¿Qué dice usted? ¿Todo bien? Ahí está al lado tuyo, Oscar Atencia. Muy bien. Ah, acá está Y abajo mi hermano. yo buscándote en la sede, con razón, no parecía eso. Ahí está mi hermanito gemelo. Bueno, Exacto. ahí ya está para compartir la pantalla y que Bueno, vamos a empezar con la guía de ejercicio de... antes que nada, Oscar, te hago una consulta que me han estado consultando por WhatsApp. de- El resultado de los parciales, tanto 1 como 2, y el recuperatorio, Sí. yo entré tarde, perdón. de- ¿Hay alguna novedad? Sí, ya, si no es hoy, será mañana que ya le vamos a pasar las notas de todo. Después que tengamos una juntadita hoy, ya ahí terminamos de resolver. Listo, genial. Ahí están viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo. Está grabando todo, así que no hay problema. Bueno, pero Sí, ¿ven se la ve, pantalla? Ah, sí, Sí, se ve, perfecto. bien, listo. hay unas Bueno, buenas vigas, tardes. ¿Cómo? hay unas vigas. Ajá. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. Bueno, vamos a comenzar con la práctica de calor y temperatura, que es la unidad que acaba de terminar de dar el arquitecto Atencia. Básicamente esta unidad vemos lo que es calor, temperatura, está bien, todo lo que nos produce los diferentes estados de la materia, lo que nos produce el agregado de calor y lo que es la temperatura. ¿Recuerda a alguien la diferencia que había entre temperatura y calor? ¿O qué es calor o qué es temperatura? ¿Que me podría recordar alguno de los alumnos para ver si están ahí? No hay nadie ahí. Todo el mundo ya se fue. Silencio. El calor es inocentes. energía. Muy bien. Podemos cerrarla en que es una energía. Mientras que la temperatura es... Qué buena pregunta. Pregunta de exámenes eso, ¿eh? Sería como una Busquen los calor. apuntes, chicos, los apuntes que están en la cátedra o los apuntes que tomen ustedes en el cuaderno de las clases que da Oscar. Léanlo. La temperatura sería como, que dijo ahí un compañero. La medida de una energía, de esa energía, del calor. La temperatura es una sensación, ¿está bien? Básicamente, si yo te digo hacen 40 grados centígrados, automáticamente
vos si estás en otro lado de la Argentina, ¿qué decís? ¿Pobre Claudia está sufriendo frío o pobre Claudia está sufriendo calor? Calor. Calor. Entonces, tiene que ver justamente con ese concepto, con un concepto de sensaciones, ¿bien? Mientras que el calor es un tipo de energía y sus unidades de medida, ¿cuál es? ¿En qué se mide el calor? En Y te lo centígrados. pregunto porque vos recién lo Días. dijiste. ¿Cómo? ¿Con calorías? Con calorías, exactamente. Mientras más altas las calorías que tengamos, vamos a tener mayor energía. ¿Sí? Bueno, acá en la primera diapositiva se muestra un pequeño resumen, está bien, de los temas que vemos y de las fórmulas que tratamos. Es pequeño, no vayan a decir, ah, pero la profe me dio esto y esto es sagrado. No, es un pequeño resumen. Ustedes lean los apuntes y revisen otra vez todas las diapositivas que le da el arquitecto Atencia en su teórica y ahí van a hacer un resumen total y general de lo que se ve en esta unidad. ¿Bien? Por un lado tenemos temperatura, tenemos lo que es un termómetro, que es el aparato que mide la temperatura, tenemos las diferentes escalas termométricas, ¿sí? Que ya sabemos que existen diferentes escalas termométricas, mientras que acá en la Argentina hablamos de 40 grados centígrados. Por ejemplo, en países anglosajones como Inglaterra, pueden hablar de 42 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre recomendamos, y ahí vamos a hacer un ejercicio ejemplificatorio que no está en la guía de trabajos prácticos, pero que es bastante rápido como para el día de mañana, cuando tengan que hacer un viaje, se tengan que ir a otro país, sepan qué tipo de ropa tienen que llevar. ¿Sí? Ya lo hacemos enseguida. Con respecto al calor, Profe. diga. Yo te quería hacer una consulta porque en el grupo de WhatsApp recién estaba revisando y no encuentro la guía de trabajos prácticos de esta unidad. No sé si Es la que es habrán... una sola guía de trabajos prácticos y en donde están todos los temas. Ah, bien, bien, bien. ¿Está bien? Claro. No, Porque no estaba hay, no hay en una ese guía de trabajo práctico, o sea, a ver, de unidad. hay trabajos prácticos, o sea, hay ejercicios para todas las unidades, pero están encerrados en unos apuntes que se llama, si alguno de los chicos me ayuda, ya te voy a decir cómo se llama. Trabajos prácticos, creo que dice. Trabajos prácticos 2021, creo que es. Gracias, profe. Sí, de trabajos prácticos de este año. Sí, trabajos prácticos 2021. Ahí está, trabajos prácticos 2021. Ahí lo tienen y pueden, van a acceder a los ejercicios de cada una de las unidades que se les da la teórica. Bueno, después hablábamos del equilibrio térmico, está bien, de un cuerpo. Y por último, lo que nos producía, está bien, cuando nosotros le entregábamos calor a cada uno de los cuerpos. En este caso estamos hablando de dilatación de sólidos, este resumen que está acá, ya sea las dimensiones ¿cómo que se llama? Que resalten sobre las otras. Puede ser una dilatación lineal, una superficial o una volumétrica. Después han estado viendo lo que es una dilatación de líquidos y después por último la dilatación de los gases, que es el último tema que acaban de ver ahí con el arquitecto. Bueno, comencemos con la ejercitación ejemplificativa, que era lo que les decía recién. ¿Cuántos grados centígrados son 86 grados Fahrenheit? Es decir, supongamos, ustedes se van a Inglaterra y allá les dice un amigo, mira, hacen 86 grados Fahrenheit. Entonces ustedes piensan, ¿qué tipo de ropa llevo? Llevo ropa de verano, ropa de invierno. Para eso justamente están las relaciones de las diferentes escalas. Celsius, Fahrenheit y Kelvin son las tres que vemos acá, pero hay otras escalas termométricas, ¿sí? No se vayan a quedar con que existen esas tres. Hay otras escalas termométricas. Lo que pasa es que lo más conocido son básicamente estas dos. Bueno, para mí entender.
por ahí gente que esté allegada a otros lugares de otros países o de otros lugares del mundo, tienen acceso a otras escalas, o en el ámbito en donde se mueven, si es más científico y demás, tienen acceso a otro tipo de escalas termométricas. En este caso nosotros queremos saber qué tipo de ropa queremos llevar. Entonces, la relación que vamos a plantear, decimos que el grado centígrados, que es la temperatura que nosotros tenemos o queremos llegar, nuestra incógnita, menos el punto inferior del termómetro, que en nuestra escala es 0, dividido en la cantidad de particiones que tiene ese termómetro, que en la escala Celsius ustedes saben que va de 0 a 100, entonces son 100 particiones. Corresponde o es igual a la relación que existe entre los grados Fahrenheit menos 32, que es el límite inferior, está bien, de la escala termométrica. El 32 Fahrenheit se corresponde con el 0 Celsius, ¿sí? Dividido en 180, que es la cantidad de particiones que tiene esa escala. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Hacemos la relación, la igualación de ecuaciones. Nosotros acá reemplazamos los 86 grados Fahrenheit en la fórmula esta que tenemos, y nuestra incógnita sería el grado centígrado. Como cualquier ecuación, hacemos perfectamente el pasaje de término. Este 100, que está dividiendo pasará multiplicando. Cierro entre paréntesis esta operación de la escala Fahrenheit, porque la tenemos que resolver primero. Y después este menos 0, que termina restando, pasa sumando, pero como es 0, la verdad que no nos importa. Nos quedaría que 86 grados Fahrenheit equivale a 29,44 grados centígrados. Y ahí, teniendo en cuenta ya la temperatura que está haciendo al otro lugar donde vamos a ir, está bien, ya sabemos qué tipo de ropa llevar. ¿Está claro lo que he explicado? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Lo hacemos de nuevo? Hay 2 alumnos nada más que están despiertos, hay 2 alumnos que están participando, y los demás alumnos, ¿qué pasa? No, nada, encontré. Después están los resultados de los parciales. Se ve eso, así que presten atención, hagamos todo un esfuerzo, que ya queda poquito para finalizar el año. Vino el reto de la Claudia. Bueno, el problema número 1, vamos a hacer los problemas como más representativos, está bien, de la guía de trabajos prácticos, porque no nos va a dar para hacer todos, ¿sí? Pero la verdad que todos son bastante similares, y si no, de a 2 o de a 3 son similares. Así que he tratado de realizar los diferentes problemas que ya nos den la idea de hacer al que continúa, o los 2 que continúan siguiente. El problema número 1 dice: ¿qué cantidad de calor es necesario para que medio litro de agua pase de 30 grados centígrados a 60 grados centígrados? ¿Está bien? Es decir, que nosotros... Uy, hay un micrófono que me está matando. Chicos, apaguen su micrófono, que me está matando el micrófono. Gracias. Bien. Con respecto, para determinar la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de ese cuerpo de 30 a 60 grados centígrados, nosotros tenemos la fórmula que cantidad de calor es igual al calor específico, está bien, de la materia que queremos elevar la temperatura, por la cantidad de masa, por la diferencia de temperatura a la que está expuesta. En este caso, ¿qué datos tenemos? Primero, que del material que estamos hablando es el agua, ¿sí? Segundo, nos están diciendo que se trata de medio litro de agua. Medio litro de agua, ¿a cuánto corresponde en gramos?
porque recuerden que el calor específico, las unidades que maneja son calorías, son grados centígrados y son gramos. Es decir, que cualquier dato que nos den y que no estén en cualquiera de esta escala, lo tenemos que llevar a eso, ¿sí? Si por ejemplo acá nos dijeran de 42 grados Fahrenheit a 92 grados Fahrenheit, y tendríamos que pasarlo todo a grados centígrados porque la unidad de medida del calor específico es calorías sobre grados centígrados sobre gramos. Esta es una aclaración y que para mí es una de las más importantes, ya que al momento de resolver ustedes una ecuación, realmente no prestan atención que tanto como la masa la trabajamos en gramos en esta fórmula y la diferencia de temperatura la trabajamos en grados centígrados, que es la escala termométrica de Celsius. ¿Está claro? Sí, Claudia. Sí. Gracias. Sí. Temperatura final, hemos dicho que es 60 grados porque la vamos a llevar a 60 grados. Su temperatura inicial es 30 grados centígrados, la masa, como dijimos anteriormente, es 500 gramos, y el calor específico del agua es 1 caloría sobre grados centígrados sobre gramo. ¿Bien? Directamente reemplazamos los valores, no tenemos que hacer ningún pasaje de término ni nada por el estilo, reemplazamos los valores y nos encontramos que la cantidad de calor necesaria o la cantidad de calorías necesarias para que medio litro de agua, o sea 500 gramos de agua, pasen de tener una temperatura de 30 grados a 60 grados, o sea que le tenemos que entregar calor, son 15.000 calorías. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Pasamos al otro problema entonces. El problema número 3. El problema número 3, ¿qué nos dice? La temperatura de un cuerpo es de 256 grados Kelvin. Y acá está otra de las escalas termométricas que nosotros estudiamos en el desarrollo de la unidad calor y temperatura. El grado Kelvin, ustedes recuerdan que les dijo el arquitecto cuándo se utilizaba o la escala termométrica de grados Kelvin. Era el cero absoluto, ¿puede ser? Exactamente. ¿Y en dónde generalmente se utilizaba eso? ¿En el sistema internacional? Sí, y en los laboratorios, ¿está bien? De experimentación. ¿Sí? Por eso era importante tener en cuenta el 0 grado absoluto. ¿Bien? Bueno, entonces dice, la temperatura de un cuerpo es de 256 grados Kelvin. Por ahora no tengo ni idea cuántos grados es en Celsius. O sea, no me da a mí la sensación de decir hace frío o hace calor. O está templadito. Es primavera o es otoño o es verano o es invierno. ¿Sí? Por ahora nos dice que es 256 grados Kelvin. Ahora nos dicen, calcular esa temperatura en grados centígrados. Y también calcularla en grados Fahrenheit. ¿Está bien? Además nos dice que si el calor específico de ese cuerpo es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿qué cantidad de calor será necesario suministrarle para aumentar su temperatura 10 grados centígrados? Bien, entonces acá hay varias partes que hacer. Por un lado, ¿está bien? Calcular la temperatura o el equivalente de temperatura en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit a 256 grados Kelvin. Entonces vamos a hacer el primer paso. Hemos dicho que tenemos los datos, ¿está bien? Y aplicamos la fórmula que hicimos recién en el ejercicio ejemplificatorio, ¿sí? Llevamos Kelvin, que es el grado Kelvin menos 273, que es el límite inferior de la escala, que coincide con el 0 de Celsius, ¿está bien? Dividida en 100 partes que está dividida esa escala. Por otro lado, yo quiero saber a cuántos grados Fahrenheit corresponde, entonces lo igualo al desarrollo de la escala Fahrenheit. De ahí despejo Fahrenheit, que no es nada más y nada menos, este 180 que está dividiendo pasa multiplicando,
Y este 32 que está restando nuestra incógnita, que es el grado Fahrenheit, pasa sumando al otro lado de la ecuación. En esa instancia obtenemos que 276 grados Kelvin corresponden a 1,13 grados Fahrenheit. ¿Está? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Sí No, o profe. no? ¿No? Bueno. No, no. Entonces, resolvimos a cuánto equivale en la escala de grados Fahrenheit. Ahora pasemos a cuánto equivale en la escala de grados centígrados. 256 grados Kelvin menos 273 sobre 100 es igual a grados centígrados, que es nuestra incógnita, menos 0 grado, que es el límite inferior de la escala, dividido en 100, que son las 100 partes en las que se divide la escala. Exactamente el mismo procedimiento, nuestra incógnita es el grado centígrado, reemplazo los valores que tengo, multiplico y obtengo que 256 grados Kelvin corresponden en la escala de Celsius a menos 17,15 grados centígrados. Y es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque recién lo acabo de decir. El 273 grados Kelvin equivale o es el punto inferior de la escala termométrica de Kelvin, donde equivale al 0 grados centígrados nuestro. Como 256 es menor que 273, obviamente nos va a entregar o nos va a dar que es un grado centígrado, perdón, que es menos 17,15 grados centígrados negativo. ¿Está bien? Es una temperatura bajo cero. Profe, yo tengo una Diga. pregunta. ¿Por qué el coma 15? Ay, y haga la cuenta. Es que la he hecho y me da menos 17 nada más. Ay, bueno, puede ser que me quedó. A ver, acá tengo una calculadora. Y sí, puede ser, porque 256 Son números menos enteros. 273 da un número fijo. De un número entero, perdón, un número fijo. 17 dividido en 100 y multiplicado por 100 es 17. Sí, señora, es Y así. puede ser, perdón, creo que en el primer ejercicio que vimos también me pasó algo similar. No sé si tengo yo algún ¿Acá? error. En el primero donde, exacto, en ese. ¿En cuál? ¿El de grados centígrados o el Sí, de...? el de grados, sí. Ah, este, sí, sí. Uy, este. Y veamos, 86 menos 32 dividido en 180 por 100 es igual a 30. Bueno, me salió 29,44. ¿Eso es lo que te da la que me estaba hablando recién? ¿La chica? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Gracias por la corrección. Hemos encontrado, continuemos con el problema número 3. Hemos encontrado la equivalencia en la escala de Fahrenheit y en la escala de Celsius. Menos 17 grados para Celsius y 1,13 grados para Fahrenheit. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué cantidad de calor será necesario suministrarle a ese cuerpo para aumentar su temperatura en 10 grados centígrados? Nos vamos a la segunda diapositiva, ¿está bien? Y acá analizamos la parte B del problema. Nos están preguntando qué cantidad de calor. Automáticamente nosotros sabemos que por definición la cantidad de calor no es nada más y nada menos que el producto del calor específico del cuerpo, de la materia que le queremos dar, por la masa de ese cuerpo, por la diferencia de temperatura a la que está expuesta. Ahí vamos a calcular qué cantidad de calor. ¿Sí? Entonces, directamente tenemos todos los valores, reemplazamos porque nos está diciendo que el calor específico de ese cuerpo, no sé si es de agua, porque no me dice acá que es de agua, pero sí me dice que el calor es igual que el del agua, por eso lo habré puesto yo. Una caloría sobre grado centígrado sobre gramo. La masa es
1,5 kilos, o sea, 1.500 gramos. Recuerden siempre que la unidad de medida que tenemos que llevar la masa es a gramos, ¿sí? Y que la temperatura la tenemos que aumentar en 10 grados centígrados. O sea que ya tenemos la diferencia directamente, ¿sí? No nos están diciendo que estaba expuesto a una temperatura inicial y hay que llevarla a una temperatura final. No, directamente nos dicen que es para aumentar su temperatura en 10 grados centígrados. Es decir, la diferencia de temperatura son los 10 grados centígrados. Directamente hago la multiplicación y eso me da 15.000 calorías. Espero no haberme equivocado. ¿Está bien para...? Sí, está bien. Bien. Listo. ¿Se dan cuenta? Vamos leyendo los problemas parte por parte, analicemos los datos que tenemos y ubiquemos en el resumen, el primero, cuáles son las fórmulas que tenemos como para dar respuesta a lo que nos están preguntando en los problemas. Que es exactamente lo mismo que cuando rinden en el parcial. En el parcial se les pone todas las fórmulas, ustedes tienen que leer el problema, fijarse bien qué es lo que les está diciendo el problema, porque lamentablemente no hemos dado cuenta que no leen bien los que le piden, y ahí vamos a ver o dilucidar cuáles son, por ejemplo, ¿no? 4, 5, sí. Cuáles son las variables que tenemos y cuál es la solución que podemos dar haciendo la selección correspondiente de la ecuación. Bien, el problema número 5, ¿qué nos dice? Ah, no, ¿me salté el 4? Sí, el 4 me salté. Hola. Ahí es 4. ¿4? Sí. Sí, ahí llegaba el 3. Bien, terminamos el 3 y está bien, está entendido el 3. ¿Hay alguna duda sobre el 3? No. No, bien. Problema número 4. Acá nos dice, si se ponen en la bañera 50 litros de agua a 70 grados centígrados, ¿bien? ¿Cuántos litros de agua a 10 grados centígrados tendremos que añadir para que toda la mezcla del agua quede a 40 grados centígrados? Estamos ante la presencia de qué concepto que les enseñó el arquitecto Atencia la semana pasada cuando empezamos a hablar de calor. Equilibrio térmico. Muy bien, equilibrio térmico. Es decir, el agua que llenamos el agua que tiramos en la bañera, ¿está bien? Que pusimos en la bañera, más el agua que estamos agregando tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Nosotros tenemos acá 50 litros de agua que llenamos la bañera y que están a 70 grados, y además nos están preguntando el problema, ¿cuántos litros de agua a 10 grados centígrados? Es decir, a otra temperatura, tenemos que añadir para que la mezcla quede a 40 grados centígrados y nos podamos meter tranquilitos ahí a la bañera, porque meterse a 70 grados no sé qué es lo que les puede llegar a pasar. Y a 10 grados también, así que yo no me arriesgaría. Pero una temperatura muy buena serían 40 grados centígrados. ¿Está claro el problema, el planteo? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces acá empezamos a hablar de lo que es el calor cedido y el calor ganado. Eso lo han escuchado en clase. ¿Está bien? Nosotros tenemos agua caliente. Yo le he puesto agua caliente como para que se entienda, que son los 50 litros que llenamos la bañera, que están a 70 grados centígrados. ¿Bien? Pero que la temperatura final de ese agua caliente tiene que llegar a 40 grados centígrados. Mientras que agua fría, porque es agua a 10 grados centígrados, también tiene que llegar a 40 grados centígrados finales. ¿Sí? Si nosotros partimos del equilibrio térmico, que
el calor cedido más el calor ganado es igual a 0, de esta ecuación yo planteo que el calor cedido es igual al menos calor ganado. Planteando las dos ecuaciones, la masa del agua fría, del agua caliente, más el calor específico del agua, que es el mismo, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura a la que está expuesta el agua caliente, que es 40 grados centígrados, porque es la temperatura final, porque es la temperatura de mezcla a la que yo quiero llegar, menos los 70 grados centígrados, que es la temperatura inicial que yo había expuesto el agua, es igual a menos, está bien, el calor ganado del agua fría, donde yo no sé qué cantidad de litros, qué cantidad de masa voy a tener que poner acá. ¿Bien? Por el calor específico del agua, que es una caloría sobre grados centígrados, sobre gramos sobre grados centígrados, por la temperatura final, que es la temperatura de mezcla, 40 grados, menos la temperatura inicial, porque yo estoy diciendo que coloco una cantidad de litros, está bien, a 10 grados centígrados. Planteando la ecuación, me queda la incógnita, que es la cantidad de litros, hago un pasaje de término, resuelvo todos los números y me encuentro con que yo tengo que agregar 50.000 gramos de agua fría para que encontremos el equilibrio térmico, está bien, entre los dos, ¿sí? Y que esa mezcla adquiera una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Está? Profe, Diga. cuando se produce la disminución de temperatura, es Te una escucho variación, como si me digamos. estuvieras hablando desde Pekín. No escucho nada. Ahí me Ahí, escucha mejor. ahí. Cuando disminuye la temperatura, por ejemplo, cuando el agua caliente la enfriamos, se pone en negativo, digamos, la variación. Mira, es que acá está. Es del principio básico del equilibrio térmico. ¿Está bien? Lo que vos me estás diciendo es que querés enfriar agua. ¿Es lo que entiendo? ¿O que querés Sí, calentar? Bueno, que querés enfriar. calentar o enfriar. No importa. El equilibrio térmico, ¿qué nos dice? Que el calor ganado más, el calor cedido más el calor ganado, ¿sí? Hay una parte que está caliente y cede calor, mientras que otra parte está tibia o fría y gana calor. Ese calor cedido más ese calor ganado me da 0, esa ecuación. ¿Está bien? Yo partiendo de ese equilibrio térmico, yo veo cuál es el agua caliente y cuál es el agua menos caliente, si querés decir, o fría, menos caliente, digamos. Planteando la ecuación, no sé si es porque es exactamente el mismo planteo del problema lo que vos me estás preguntando. Entonces, me queda, si yo despejo de esta fórmula, me queda que Q1 es igual a menos Q2. Acá lo estás viendo. ¿Está? Ay. Sí, igual la duda era después que Y acá lo yo sigo la variación. manteniendo. La temperatura final a la que llega el agua más caliente, que es esta, la de los 70 grados centígrados, es 40 grados centígrados, es menor. Porque es la temperatura de mezcla. Claro. ¿Está bien? Sí, Entonces, gracias. si vos acá haces la resta, sí te va a dar negativo. Por eso me queda 1.500.000 negativo. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Con este negativo que estaba acá de despejar la ecuación térmica, esos negativos se van y me queda una masa de 50.000 gramos. El que revisa las cuentas, la chica que revisa las cuentas, que me hace el favor, por favor revísela porque por ahí se le he pifiado.
¿Alguna duda sobre esto? Esto es muy sencillo, chicos. Es colocarse quién entrega calor, ¿está bien? Y quién absorbe el calor. Quién cede calor y quién gana calor. Es exactamente lo mismo. El que gana calor es el cuerpo que está menos caliente. Y el que cede es el cuerpo que está más caliente. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Bueno. Entonces, hay una serie de problemas en la guía de trabajos prácticos que son muy similares a esto, en donde de repente la variable no es la masa, sino es el calor específico o la temperatura a la que tienen que llegar, la temperatura de mezcla y demás. Lo único que tienen que saber es quién cede y quién gana. El que cede es el más caliente, se puede decir, y el que gana es el menos caliente. ¿Se entiende? Ahí en el chat veo preguntas. Sí, profe, sí. Sí. Bien. Vamos al problema número 5. El problema número 5 de la guía de trabajos prácticos nos dice que los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados centígrados a 45 grados centígrados? Es decir, como la temperatura aumentó, para que esa temperatura aumente, nosotros le debemos haber entregado calor. ¿Bien? Entonces, como le hemos entregado calor, acá sucede una de las cosas que se han estudiado en la unidad en que se llama dilatación. Dilatación, ¿está bien? Es lo que sufren los cuerpos cuando se les entrega calor. Y nosotros estamos viendo acá que su temperatura de 24 grados centígrados pasó a tener 45 grados centígrados. Aumentó la temperatura. Entonces, ¿qué hicimos? Le entregamos calor. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, en el problema no tienen el coeficiente de dilatación y se pueden llegar a encontrar con esas situaciones. En la guía de trabajos, perdón, no en la guía de trabajos prácticos, en la guía que tenemos nosotros de los apuntes que damos en clase, más allá de las diapositivas que ha pasado Oscar, hay algunas tablitas, está bien, con los coeficientes de dilatación. Yo les aconsejo que se dirijan a esas tablitas y encuentren de qué material estamos hablando y encuentren el coeficiente de dilatación de cada uno. En este caso es el acero, y el acero, el coeficiente de dilatación es de 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Es la dilatación que sufre. Después, la temperatura final a la que llegamos es a 45 grados, mientras que la temperatura inicial es a 24 grados, y la longitud inicial, está bien porque es la longitud de los rieles de las vías del tren, es de 1500 metros. Entonces nos están preguntando, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 a 45? Entonces nos están preguntando la longitud final, y no nos están preguntando cuánto se dilatará. Bien, en el resumen, nos vamos al resumen y nos encontramos con que una de las formas de dilatarse de los cuerpos sólidos es en forma longitudinal, y se dilatan en forma longitudinal cuando pasa ¿qué? A ver si alguien se acuerda. Cuando la longitud es la dimensión que predomina más en el cuerpo. Cuando una de las dimensiones, está bien,
una de las dimensiones, predomina sobre las otras dos. ¿Está bien? Entonces, yo creo que Oscar, si no me equivoco y mal no recuerdo, les daba el ejemplo de una barra de acero de la construcción. Mientras que una barra de acero de la construcción, esa donde se arman las columnas, las vigas y demás, que ustedes las deben haber visto, tiene 12 metros de largo. A veces tenemos diferentes secciones, pero es de 1,2 centímetros. Entonces, ese 1,2 centímetros sobre 12 metros, realmente la dimensión que está predominando es el largo de la barra en contra de el ancho y el alto de la sección. ¿Está claro eso? Por eso es longitudinal la dilatación que sufre. Profe, Diga. ¿hay alguna forma de hacer en la calculadora el 10 a la menos 6? Sí, Sí, claro que sí. Mira, vos pones 5, no, en este caso, 23, y abajo, es que mi calculadora dice EXP. No sé si lo tenés por ahí. Con el, creo La que letra Shift. EXP, o con Shift, pero tiene que decir en la tecla EXP. No. Me dice, está la tecla LN y arriba en negrita, como si lo pudiera hacer con Shift, me dice EX y E. Pero no sé cómo. Si no, EXE. creo que hay otro modo que es como un piquito. Si quieren puedo mandar una foto al grupo que yo lo acabo de hacer con eso en mi calculadora. También es como Funciona. una tilde arriba. Sí, sí señora. Es como una Y- tilde arriba, entonces vos directamente pones, yo en mi calculadora pongo Shift exponente, perdón, pongo 23 exponente, el signo menos y el signo 6. No vayan a multiplicar por 10, ¿saben? Directamente es exponente menos 6. Y lo que está diciendo su compañera también. Pueden poner la tilde esa que es como un triangulito, te puede llegar a salir a vos el símbolo, y pones a la menos 6. ¿Está? Y si no, lo vemos en la consulta, no tengo problema de ya abrir la cámara y hacerlo, de verlos en forma particular con vos. ¿Te parece? Así seguimos con los problemas. Bueno, Bien. Ya ni me acuerdo por dónde iba. Bueno. Entonces tenemos los 1500 metros de rieles, ¿está bien? Esto, que están a 24 grados centígrados y que queremos saber cómo la temperatura aumentó, o sea que se le entregó calor y llegó esa temperatura a 45 grados centígrados, ¿cuánto fue lo que se dilataron esos rieles? Entonces, aplico la fórmula, la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura a la que estaba expuesto el cuerpo. Entonces, reemplazo los valores que están acá directamente en los datos, 1500 metros por 1 más el coeficiente de dilatación es 23 por 10 a la menos 6 por 21 grados centígrados. Recuerden que siempre esto es matemática, se resuelve de adentro para afuera las ecuaciones. Entonces, primero resuelven lo que está dentro de la ecuación, ponen igual y después recién lo multiplican por 1500. ¿Bien? Acá nos dice que la longitud final a la que llegan esos rieles son 1500,7245 metros. Yo le he puesto hasta 4 números para que ustedes vean cuál es la diferencia, porque muchas veces nos da 1500,003. Entonces, yo en esta instancia, cuando es de dilatación, yo elijo colocar 4 números. ¿Está bien? Para que vean la diferencia.
¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Sí, no? ¿Empezamos de nuevo? ¿Me voy a dormir la siesta? ¿La tienen todo clara? ¿Hay alguien ahí? Sí, 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 se entiende, profe. ¿Hay alguien que está despierto? Profe, ¿por qué el 21? ¿Será el 21? ¿Por qué será el 21? Ah, 21 21 grados grados. centígrados. Acá está. ¿Por qué el 21? Porque, como justamente dice acá la fórmula, es delta de T. Es diferencia de temperatura a la que está expuesto. Entonces, si yo resto temperatura final menos temperatura inicial, ¿cuánto me da? El que preguntó. Ah, se me fue el chat. 21 grados centígrados. Entonces directamente se coloca acá los 21 grados. ¿Está claro? Acá. Ah, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, Edgardo, me alegro. Sigamos. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Ay, bueno, se me pasó. El problema número 6 es exactamente lo mismo, solamente que lo que nos está pidiendo es que averigüemos el coeficiente de dilatación. Siempre, chicos, les aconsejo tengan en cuenta las unidades de cada una de las variables que tenemos en la ecuación, para saber si hemos trabajado bien o mal. Bien, acá nos están preguntando, que no sé por qué lo hice, si es lo mismo que el anterior, es, ¿cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal, sabiendo que la temperatura varía de 95 grados a 20 grados centígrados? Cuando un alambre de ese metal pasa de 160 metros a 159,82 metros. ¿Está bien? Acá estamos hablando de una dilatación lineal y acá en realidad lo que estamos viendo es que la temperatura, está bien, va de mayor a menor. Es decir, es cuando anochece, no cuando amanece. Y nos está diciendo que antes tenía una dimensión, está bien, de 160 metros, mientras que llegó a una dimensión final de 159,82 metros. Hacemos exactamente lo mismo. Hoy era este, ¿no? Sí. La longitud inicial son los 160 metros, la longitud final son los 159,82 metros. Reemplazamos los valores que tenemos en la ecuación, ¿está bien? Que son los 75 grados centígrados, temperatura final menos la inicial, y nos encontramos con que el coeficiente de dilatación es menos 1,5 por 10 a la menos 5 grados centígrados. Saquen esa cuenta, por ahí me he equivocado, pero es exactamente el mismo procedimiento que el otro. Y el tercero, espero no haberme equivocado, no, es de superficie. Es lo mismo, estamos trabajando con dilataciones, ¿sí? En este caso, en vez del predominio de una sola dimensión, al hablar de una ventana de vidrio, está bien, ya estamos teniendo dos dimensiones. Y me he olvidado de copiar el grafiquito para que lo vieran. De dos dimensiones. Entonces, ya estamos hablando de área, ¿sí? Dos dimensiones que predominan sobre la tercera. Y acá nos preguntan cuál será el área final al aumentar su temperatura a 32 grados centígrados. Es decir, 32 menos 17. ¿Sí? Acá lo mismo. Tenemos la ecuación, reemplazamos por cada uno de los valores que tenemos acá en los datos, ¿sí? La superficie inicial, 1,6 metros cuadrados, 1 la constante, más el coeficiente de dilatación, que es 14,6 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, por la diferencia de temperatura a la que está expuesta esta ventana de vidrio, que sería de 32 grados menos 17. Eso nos da una diferencia de 15 grados centígrados, si no me he equivocado. Realizo de adentro para afuera, siempre recuerden, hago la sumatoria
de todo lo que está dentro del paréntesis, luego ese resultado lo multiplico por 1,6 y encuentro que la superficie final a la que llegó la ventana por estar expuesta a mayor temperatura es de 1,607 metros, mientras que la superficie inicial era 1,6. ¿Está claro? Es exactamente la misma metodología, chicos. Y Profe. si le damos, sí, con volumen. ¿De dónde sale el 2? O sea, ha puesto 1,6 Ah, muy metros cuadrados, bien, 1 más muy 2. bien. Ya estamos hablando de superficies. ¿Está bien? Entonces, el coeficiente de dilatación, ¿sí?, no va a trabajar en una sola dimensión. Va a trabajar, si es superficie, ¿en cuántas dimensiones? En 2. Entonces, por eso es 2. 2 por el coeficiente de dilatación. Y cuando sea volumen, ¿cuánto tendremos que poner? 3. Exactamente. ¿Está clara su respuesta? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿En el chat no hay nada? Nada. Bueno. Y acá presten atención porque es un poquito más complicado el problema, pero está muy bueno, que es, bueno, son los problemas que a mí me gustan. ¿Estamos todos con las antenas paradas? Porque esto es un problema de examen. Así que pónganse las pilas. Problema número 10. ¿Qué nos dice el problema número 10? Un tanque de hierro, acá lo ven al tanque de hierro, de 12 por 10 a la menos 6, coeficiente de dilatación del hierro, de 300 litros de capacidad, o sea, este tanque de hierro tiene 300 litros de capacidad, se llena totalmente de petróleo. ¿Está bien? El petróleo, cuyo coeficiente de dilatación es 895 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Bien. Si se incrementa la temperatura de ambos hasta 40 grados centígrados, es decir, le doy calor tanto al hierro del tanque como al petróleo, ¿sí? Calcular. Primero, la dilatación, que ¿qué será? ¿Cúbica, lineal o superficial del tanque? Cúbica, ¿verdad? Porque acá están perfectamente claras las 3 dimensiones. Segundo, la dilatación cúbica del petróleo. ¿Por qué dilatación cúbica del petróleo? A ver, ¿alguien me puede responder eso? Porque los líquidos toman la forma del volumen que los contiene. Exactamente, porque en realidad los fluidos, ¿sí? Acuérdense que el líquido es un fluido. Los gases ¿sí? también. Exactamente. ¿Bien? Bien, muy bien. Tercero, ¿cuánto petróleo derramó en litros o no? ¿Está bien? Y, perdón, ¿cuánto petróleo derramó en litros y centímetros cúbicos? Son las 2 unidades que nos están pidiendo. Y acá directamente ya nos están diciendo que se derramó. Pero yo diría que averigüemos si se derramó o no se derramó, a ver si nos damos cuenta. ¿Bien? Entonces empecemos por la parte A. La dilatación cúbica del tanque. Bueno, el volumen. ¿Qué unidades de medida conocen para medir el volumen? Una, por lo menos, lárguenme, por favor, antes que me espante. Metros cúbicos. Muy bien. Y así todos los derivados. Centímetros, decímetro, kilómetro, ¿está? Bien. ¿Hay otra medida de volumen que conozcamos? ¿O que podamos medir? Al parecer litros, por lo que dice Al parecer, mi corazón. Porque lo dice ahí en la... lo dice ahí en la... Sí. en la diapositiva. Sí, en sí. realidad no es una unidad de medida de volumen, pero sí nos da la idea de que 300 litros, está bien, es un volumen de líquido. ¿Sí?
Por ejemplo, 1 litro de agua nos da la idea de capacidad, ¿está? Lo cual lo podemos llevar a cantidad. Por eso acá, cuando nos dice cuánto petróleo se derramó, tanto en litros como en centímetros cúbicos, son porque los dos los podemos manejar exactamente igual. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, el volumen, estamos hablando del tanque de hierro. Ojo al piojo, ¿eh? Del tanque de hierro. El volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más alfa por delta de T. Esto es de las ecuaciones de dilatación. Reemplazamos los valores que tenemos. La capacidad del tanque son los 300 litros. 1 más, y acá aparece el 3, que era lo que hablábamos con su compañero, por el tema de que son 3 dimensiones las que se están dilatando, por 12 por 10 a la menos 6, que es así como se escribe de manera científica. Está bien, 1 sobre grados centígrados por 25 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura a la que está expuesto el tanque de hierro. Incrementa la temperatura de ambos hasta 40 grados centígrados. Temperatura final sería 40 grados centígrados, temperatura inicial sería 15 grados centígrados. 40 menos 15 nos encontramos 25 grados centígrados. ¿Está? Esa es la diferencia de temperatura a la que está expuesto el tanque de hierro. Reemplazamos los valores en cada uno de las variables de la ecuación. Recuerden, el 3 es importantísimo. Y nos encontramos con que el volumen final que adquiere el tanque de hierro es de 300,27 litros. Pero acá hay un tema, chicos, y es lo que yo siempre les digo. Lean bien lo que les dicen los problemas. Acá no nos están preguntando cuánto es el volumen final. Acá lo que nos están preguntando es la dilatación cúbica que sufrió el tanque. Entonces, esa dilatación va a estar dada por la diferencia que existe entre el volumen final, que son los 300,27 litros, y el volumen inicial, que son los 300 litros. La dilatación que sufrió el tanque de hierro es de 0,27 litros. ¿Está clara cuál es la diferencia? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bueno, yo les pido por favor que en los problemas, y tanto en los parciales como en el examen, presten atención muy bien a lo que le estamos preguntando. Y voy a traer un ejemplo claro, conciso y concreto. En el parcial número 1, uno de los problemas decía, no me acuerdo la cantidad bien, pero voy a ejemplificar. 500 kilogramos de peso. No decía 500 kilogramos de masa. ¿Y saben lo que ha hecho la gran mayoría? Ha metido la pata. Así que bueno, es importante que lean bien, está bien, lo que se les está preguntando en cada uno de los problemas. Acá, en parcial, ustedes llegan hasta volumen final y no me está diciendo cuánto es la dilatación cúbica. ¿Sí? Sí me la está diciendo acá. La dilatación cúbica que sufre el tanque de hierro es volumen final menos el volumen inicial. Y es de 0,27. ¿Bien? La segunda parte del problema nos dice la dilatación cúbica que sufre el petróleo. Vámonos a la dilatación cúbica que sufre el petróleo. Planteamos exactamente la misma ecuación. Son los 300 litros. Es multiplicado por 3, pero ahora ya el coeficiente de dilatación del petróleo es de 895 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. La cual se encuentra expuesto a una temperatura también de 25 grados. ¿Bien? Reemplazo cada una de las variables por los valores y los datos que tenemos y vemos que el volumen final al que llega ese petróleo, en donde queremos que llegue a una temperatura de 40 grados centígrados, es de 320,1375.
¿Qué es lo que nos está diciendo acá? El volumen final. Sí, pero ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Del problema. De la tercera pregunta. ¿Y cuánto petróleo se ha derramado? Bien. Si la capacidad del tanque es de 300 litros, ¿se derramó o no se derramó petróleo? Sí, sí, se derramó. Exactamente. Ya con ese resultado ustedes están viendo que ya se derramó petróleo. Bien, pero lo mismo pasa acá. Nos están preguntando no el volumen final, sino nos están preguntando la dilatación que sufrió. Obviamente, volumen final menos volumen inicial nos da que el petróleo se dilató 20,1375 litros. ¿Está bien? Ya estudiamos cuánto se dilató el tanque, ya estudiamos cuánto se dilató el petróleo y ahora lo que vamos a ver es qué cantidad de petróleo se derramó en medidas de litro de capacidad y en medidas de volumen. ¿Bien? Nos vamos a la tercera diapositiva y decimos que la dilatación que sufrió el petróleo menos la dilatación que sufrió el tanque de hierro, ¿está bien? Es de 3,2013 litros, no metros cúbicos. Me quedó acá metros cúbicos. ¿Bien? ¿Por qué? Perdón, me perdí en el final. ¿Por qué está igualado a Sí, eso? no sé por qué se me ha escrito eso. A ver. ¿Cuánto se dilató acá? 0,27. ¿Y cuánto se dilató acá? 20,1375. Entonces sería 20,1375 menos 0,27. Sí, no sé qué es lo que he escrito acá. Sorry. ¿Está bien? La dilatación que sufre el tanque, el petróleo, menos la dilatación que sufre el tanque de hierro, nos da, ¿está bien? Esa diferencia es la que nos da la cantidad de litros que se derramaron. ¿Sí? Es lo que decíamos recién en esta cosa. Ya acá con este volumen, que el volumen de petróleo es mayor que el volumen del tanque de hierro, se derramaron. Entonces, ahora voy a ver la dilatación, por eso estoy preguntando la dilatación acá, tanto del tanque de hierro como del petróleo, está bien, por eso es acá la diferencia, nos dice que se derramó 19,8675 litros, ¿sí? Eso fue lo que se terminó desparramando, porque el petróleo tiene mayor coeficiente de dilatación. Ahora, si estos litros, como la otra medida que nos están pidiendo es en centímetros cúbicos, ¿cuántos centímetros cúbicos equivalen a un litro? 1000. 1000, muy bien. ¿Me van a decir que nunca han visto en una botella de cerveza 1000 centímetros cúbicos? ¿Ustedes, estudiantes universitarios? ¿No lo han visto nunca cuando dicen la capacidad en la etiqueta? Bueno, de ahora en más lean las etiquetas. Una botella de Fernet. A ver, para el viernes que viene tráiganme cuál es la capacidad que tienen. O si alguien lo sabe, por lo menos ahora acá, que me pueda decir. Veo que todos toman jugo. Muy bien, chicos, los felicito. Bueno, un litro son 1000 centímetros cúbicos. 19.867, perdón, 19,8675 litros, X centímetros cúbicos. Directamente una regla de 3 simple, 19,8675 por 1000 dividido en 1, me da que se han derramado 19.867,5 centímetros cúbicos. En realidad estoy hablando de números y por ahí se pueden llegar a confundir, chicos, pero esto es una regla de 3 simple nada más.
¿Está claro? Sí, No está claro. ¿Empezamos de nuevo? ¿Y por qué problema número 19 si es problema 10? Ah. ¿Alguna duda sobre esto? Ah, en el chat tengo varias dudas. A ver. 750 centímetros de Fernet. Muy bien, Damián. Muy bien. Joana también, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Ustedes han visto, los problemas son muy sencillos. Bueno, y hay problemas que no están resueltos, pero es exactamente lo mismo que el anterior, solamente lo que puede llegar a cambiar es una de las variables. Recuerden que están los horarios de consulta para sacarnos esas dudas. Y si no tienen ninguna pregunta, hemos llegado hasta acá. Y no sé si los chicos de la cátedra tienen algo para decir. profe, yo tengo una pregunta, Nunca perdón. tomamos Fernet, dice Joana. Sí, estoy segura de eso. Dígame, señorita. ¿Podemos volver al punto 3? Porque hay un Al dato problema que no me 3. da. Sí. Este. ¿Este? Sí, los grados Fahrenheit no me dan. Los grados Fahrenheit. Sí, Me estás creo que es diciendo que puede ser que haya metido el dedo mal en la calculadora, ya te lo digo. 256 menos 273 es igual a menos 17. Dividido en 100 es igual a 0,17. ¿Está bien? Multiplicado por 180 es igual a menos 30,6. Más 32 es igual a 1,4. ¿Eso es lo que te da? Sí. Y no sé por qué he escrito 1,13 yo. Porque me está dando acá en la calculadora 1,4. No sé. Ahí está. Gracias. Era para saber si estaban atentos. Claro. No, gracias. No sé por qué he escrito 1,3 y el 4. 3 más 1, 4. No sé, mi cabeza, ¿qué será? Te agradezco un montón. ¿Cómo es tu nombre? ¿La que me corrigió? Uma. Uma. Ay, qué bonito nombre. Uma. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más, chicos? Es súper fácil, no pueden quejarse de que calor y temperatura es difícil. Aparte, muy aplicable, muy utilizable para nosotros los arquitectos, o sea, ya van a ver en instalaciones 1 y en instalaciones 2 todo lo que es el calor. Es importantísimo que sepan esta de la diferencia entre lo que es temperatura y calor. Así que, y como les digo, los problemas no son difíciles y bueno, a mí me gusta mucho esto de resolver y entender diferentes situaciones y cómo llegar a resolverlas, ¿no? ¿Algo que preguntar? Clau, yo iba a hacer un comentario nada más de que intenten aprovechar las consultas. O sea, nosotros sabemos que esta etapa del año para ustedes es difícil porque tienen entregas de todo y parciales, etcétera, etcétera. Pero con los resultados de los parciales como que nos hemos dado cuenta que necesitan meterse un poco más con la materia y formar parte de las consultas, que para eso están. En las consultas generalmente somos menos personas, pueden consultar lo que tengan dudas sin nada, para que les vaya bien, para que puedan sacar la materia. Nosotros queremos lo mismo que ustedes, así que pónganse las pilas, así nada, pueden terminar de sacar la boleta. Muy bien, Agustina. Me pareció fantástico tu comentario porque la verdad, yo años anteriores, sinceramente, chicos, yo he tenido un mínimo de entre 7 y 15 alumnos por consulta. Siempre, todos los años. Todos los años. Este año, nada más, y bueno, y es de la manera que lo voy conociendo también.
Este año conozco de consulta a Lucía nada más. Y Lucía debe estar por ahí, que se debe estar riendo. Porque es la única que me pide consulta todas las semanas, ¿no? Han es que- venido diferentes, se han movido, pero no han sido más de 3, 4, 5. Creo que 5 fue como mucho una vez. Sí, 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 tal cual. A mí me pasó lo mismo. O sea, y creo que a todos los profes nos está pasando lo Sí. mismo y nos pone mal, a nosotros nos angustia ver que les va mal en los parciales porque les estamos dando todas las herramientas para que puedan aprobar, digamos. Y nuestra predisposición está, así que pónganse las pilas, así terminamos el año. Todos juntos. Aparte, imagínense la situación. Primer parcial, reprobado. Ustedes dicen, bueno, está bien, se equivocó. Segundo parcial, reprobado. Voy a decir, bueno, ustedes saben cuando vamos por el 15, o sea, el 15 parcial y sigue reprobado, ustedes dicen, no, se enojan. Y yo tengo que dejar de corregir, porque si no ya ni miro, ya me ciego y sigo reprobando. Y no es así, chicos. O sea, realmente les está faltando más consulta, me parece, y les está faltando estudiar más. Eso. O sea, yo veo que ustedes con el arquitecto Atencia participan un montón y demás, pero no sé qué es lo que ha pasado o cuál es el salto o cuál es el tema que pasan desde la teoría a la aplicación que es en el problema. Realmente no sé cuál es la parte ahí que no estamos hablando esto. Bueno, y todo esto en las horas de consulta se habla, chicos, y nos ayuda a nosotros como cátedra y como docente a ver qué problemas tienen para poder salvar las dudas y que saquen la materia. Obviamente lo que nosotros queremos es que saquen la materia. No lo queremos ver el año que viene. ¿Está claro? De hecho, ahora hay, ¿cuántos alumnos? 46. ¿Tienen alguna entrega? ¿Tienen algo? ¿Parcial? ¿Algo? 46 Parcial. menos 4. Menos ¿Tienen 5. parcial hoy día? Ah. Y es una lástima porque se están perdiendo la teórica que dio Oscar. Está bien, les queda grabada, sí, es buenísimo, pero no hay nada como esto de preguntas y respuestas para aprender. Bueno, para mí, ¿no? No sé ustedes, por ahí, para ustedes es más fácil ver un video y aprender. Para mí es más fácil esto de preguntar, intervenir y demás. Bueno, chicos, si no queda ninguna otra consulta, ¿Claudia? sí, diga, te escucho muy bajito, Oscar.